Hay algo en tus ojos que siempre incomodó, incluso cuando tú no estabas intentando incomodar a nadie. Desde muy pequeño sentiste que no eras como los demás. No porque fueras mejor, no porque fueras peor, sino porque había una diferencia que nadie sabía explicar, y tú mucho menos. Mientras otros parecían adaptarse con facilidad, seguir reglas sin cuestionarlas, aceptar estructuras sin sentir asfixia, tú experimentabas una sensación constante de no pertenecer del todo. Como si estuvieras viviendo en un lugar que no era tu verdadero hogar. Tal vez intentaste encajar, tal vez hiciste esfuerzos reales por ser normal, por hablar como los demás, por pensar como los demás, por desear lo que todos deseaban. Intentaste no ser tan profundo, no sentir tan intensamente, no cuestionar tanto, no percibir lo que otros fingían no ver. Pero cada vez que tratabas de reducirte, algo dentro de ti se resistía. Era como si apagaras tu propia luz para no incomodar, y aún así la incomodidad permaneciera. Las personas reaccionaban a ti de maneras que no comprendías. Algunos se alejaban sin razón aparente. Otros te criticaban con una dureza desproporcionada. Algunos intentaban humillarte públicamente, como si hubiera una necesidad invisible de colocarte en tu lugar. Y tú, en silencio, comenzaste a creer que el problema eras tú, que había algo defectuoso en tu forma de ser, que tu sensibilidad era debilidad, que tu profundidad era exageración, que tu mirada intensa era amenaza. Pero lo que nadie te explicó es que cuando una persona está marcada por una elección divina, su sola presencia genera reacción. No porque esté buscando atención, no porque quiera provocar, sino porque la luz no necesita hacer ruido para ser percibida. La luz simplemente es, y su existencia revela lo que otros preferirían mantener oculto. Hay algo en tus ojos que no es común. No es arrogancia, no es dureza, no es locura, es memoria espiritual. Es una conciencia que no fue fabricada por el sistema. Es una sensibilidad que no aprendiste en ninguna institución. Es un sello que fue colocado antes de que entendieras tu propia historia. Y por eso, muchas veces, sentiste rechazo sin motivo claro. Porque el sistema reconoce lo que no puede domesticar. Las estructuras perciben lo que no pueden controlar. Las personas que viven dormidas reaccionan ante quien lleva dentro un código de despertar, y aunque tú todavía no lo hayas comprendido completamente, lo que llevas en la mirada no es casualidad. No fracasaste en adaptarte. Fuiste separado. No te descartaron por incapaz. Fuiste apartado por propósito. Lo que viviste como exclusión fue preparación. Lo que sentiste como abandono fue aislamiento estratégico. Lo que interpretaste como humillación fue un proceso de separación divina. Hay algo en tus ojos que incluso el enemigo reconoce antes que tú. Por eso intentaron cansarte. Por eso intentaron disminuirte. Por eso intentaron hacerte creer que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado diferente. Porque si tú llegabas a entender quién eres realmente, nunca más aceptarías un lugar que no fue diseñado para tu llamado. Este mensaje no es para todos. Es para aquellos que siempre supieron en lo más profundo que había algo distinto en su interior, pero nunca encontraron las palabras para explicarlo. Es para quienes cargan un cansancio espiritual que no viene del trabajo físico, sino de años intentando sobrevivir en un entorno que no corresponde a su identidad. Si mientras escuchas esto algo dentro de ti se mueve, si sientes que estas palabras describen partes de tu historia que nunca compartiste con nadie, escribe en los comentarios: Eu soy escogido. No como un acto religioso, sino como un acto de reconocimiento. Porque hoy no vamos a hablar de fracaso, vamos a hablar de elección.
Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Capítulo 1. Desde niño, dijeron que había algo extraño en ti. Desde muy temprano, incluso antes de que entendieras cómo funciona el mundo, ya percibías que algo no encajaba. No eras como los demás niños. Mientras otros parecían moverse con naturalidad dentro de las reglas, tú observabas. Mientras otros jugaban sin cuestionar, tú sentías cosas que no sabías explicar. Había una profundidad en ti que no correspondía a tu edad. Algunos adultos decían que eras demasiado serio. Otros afirmaban que eras demasiado callado o demasiado intenso. Tal vez escuchaste que eras complicado, difícil, sensible en exceso. Quizá fuiste señalado como la oveja negra de la familia, el que no seguía el patrón, el que no respondía como se esperaba. Y aunque no lo entendías del todo, esas palabras comenzaron a construir una identidad equivocada dentro de ti. No era que fueras problemático, era que percibías lo que otros ignoraban. Sentías las tensiones invisibles en el ambiente. Notabas cuando alguien mentía, aunque nadie más lo dijera. Percibías la tristeza escondida detrás de una sonrisa forzada. Tu sensibilidad no era debilidad, era discernimiento. Pero nadie te enseñó a nombrarlo así. En muchos momentos intentaste adaptarte. Intentaste hablar menos de lo que sentías, intentaste no cuestionar, intentaste no incomodar, pero cada vez que traicionabas lo que eras para encajar, algo dentro de ti se apagaba un poco más. Y comenzaste a vivir con una sensación constante de extrañeza, como si estuvieras actuando en un escenario que no fue diseñado para ti. Quizás fuiste el niño que hacía preguntas profundas que incomodaban a los adultos. Quizás eras el que prefería estar solo, mirando el cielo, sintiendo que había algo más grande que esta realidad limitada. Tal vez llorabas sin saber por qué, con una tristeza que no parecía corresponder a tu edad. O tal vez sentías una fuerza interior que tampoco sabías explicar, una convicción silenciosa de que tu vida tenía un propósito mayor, aunque todo a tu alrededor pareciera pequeño. Lo que nadie te dijo es que los elegidos suelen sentirse diferentes antes de comprender su elección. La separación comienza temprano, no siempre como un privilegio visible, sino como una sensación de aislamiento. No siempre como honra, sino como incomprensión. El sistema no sabe qué hacer con quien no puede moldear. La familia, muchas veces sin intención de herir, intenta ajustar al que sobresale en sensibilidad. La escuela premia la repetición, no la profundidad. Y tú, que llevabas dentro un código distinto, empezaste a creer que el problema era tu forma de ser. Pero déjame decirte algo que puede cambiar la manera en que interpretas toda tu historia. Esa sensación de no pertenecer no fue accidente, fue separación, fue entrenamiento silencioso, fue preparación para una misión que todavía no comprendías. Dios no aparta a alguien sin propósito. El Creador no marca una vida sin intención. Cuando hay un llamado, hay un proceso. Y muchas veces ese proceso comienza con la incomprensión, porque quien es separado no puede crecer bajo las mismas expectativas que los demás. Necesita otro tipo de formación. Necesita aprender a caminar solo antes de aprender a guiar. La soledad que experimentaste no fue abandono, fue retiro. Fue una especie de desierto anticipado donde tu sensibilidad se fortaleció.
Mientras otros desarrollaban habilidades sociales superficiales, tú desarrollabas profundidad espiritual. Mientras otros buscaban aprobación, tú comenzabas a buscar sentido. Y aunque en ese momento solo sentías dolor, hoy puedes comenzar a ver que no fue en vano. Nada de lo que viviste fue desperdicio. Cada mirada que te señaló, cada palabra que te llamó extraño, cada momento en que te sentiste fuera de lugar, todo estaba formando en ti una identidad que no depende del sistema. Si en tu infancia sentiste que no encajabas, que eras diferente, que había algo en ti que nadie comprendía, escribe en los comentarios: «Eu soy escogido». No como una frase repetida, sino como una declaración de memoria. Porque el niño que fuiste no estaba equivocado, solo estaba marcado. Capítulo 2. Lo que hay en tus ojos no es común, es marca de elección. Hay personas que hablan fuerte para imponer presencia. Hay otras que necesitan títulos, dinero o reconocimiento para ser vistas. Pero tú no necesitas nada de eso, porque lo que incomoda no es tu voz, es tu mirada. A lo largo de tu vida probablemente escuchaste frases como: «¿Por qué me miras así? Tienes una mirada muy intensa. Contigo me siento expuesto». Y muchas veces ni siquiera estabas haciendo nada, solo estabas siendo. Lo que ocurre es que tus ojos no están vacíos. Tus ojos no son distraídos. Tus ojos no están dormidos. Hay conciencia en tu mirada. Hay percepción. Hay algo que observa más allá de lo visible. Y eso no es algo que se aprenda, es algo que se trae. Las personas espiritualmente marcadas cargan una profundidad que no se puede fingir. Cuando miras a alguien, no solo ves su ropa, su postura o sus palabras, percibes la intención, percibes la incoherencia, percibes la tristeza escondida, percibes el miedo detrás de la arrogancia. Y quien vive detrás de máscaras se siente incómodo frente a alguien que ve más allá de ellas. Por eso intentaron bajarte la mirada. Intentaron hacerte creer que eras exagerado, que imaginabas cosas, que eras demasiado sensible, pero no era imaginación, era discernimiento. Hay algo en tus ojos que incluso el enemigo reconoce. Y cuando digo enemigo, no hablo solo de personas. Hablo de fuerzas que trabajan para mantener a las personas dormidas, distraídas, desconectadas de su propósito. Tu mirada despierta. Tu presencia confronta sin palabras. Tu silencio incomoda más que el ruido de muchos. Y eso no es casualidad. Las personas elegidas cargan un sello invisible. No se ve físicamente, pero se percibe. Es como si hubiera una señal en su espíritu que dice: apartado, separado, no disponible para el sistema. Y aunque tú no hayas entendido tu identidad todavía, el mundo espiritual sí la reconoce. Por eso la lucha fue intensa. Por eso los ataques no fueron superficiales. Por eso la vida no fue sencilla. No porque fueras débil, sino porque eras amenaza. Amenaza para estructuras injustas. Amenaza para ambientes de manipulación. Amenaza para dinámicas de mentira. Tu sola presencia altera lo falso. Y muchas veces tú pagaste el precio sin comprender por qué. Te excluyeron de grupos, te aislaron en trabajos, te criticaron en la familia, no porque fueras incapaz, sino porque no eras manipulable. Hay una diferencia enorme entre ser rebelde y ser imposible de domesticar. El rebelde reacciona. El elegido simplemente no se adapta a lo que traiciona su esencia. Y tú nunca pudiste traicionarte del todo. Intentaste, sí, te esforzaste por encajar, te cansaste de ser diferente, pero siempre había algo dentro que decía: esto no eres tú. Eso se llama sello, eso se llama elección divina. Jesucristo fue rechazado no porque hiciera mal, sino porque su sola presencia exponía la hipocresía. Y aunque tú no estés aquí para cargar la misma misión, el patrón se repite. Cuando alguien lleva luz, la oscuridad reacciona.
No te atacaron por debilidad. Te atacaron por lo que hay en tus ojos. Y lo más impresionante es que tú todavía no comprendes completamente lo que cargas. Has vivido con la sensación de ser menos, cuando en realidad has sido apartado para algo mayor. Has interpretado la resistencia como fracaso, cuando era confirmación de que tu espíritu no pertenece a estructuras pequeñas. Escucha esto con atención. Si no hubiera nada especial en ti, no habría habido tanta oposición. Lo común no genera guerra. Lo común no genera persecución. Lo común no necesita ser apagado. Si tu vida ha sido una batalla constante, no es porque estés mal diseñado. Es porque cargas algo que necesita ser protegido hasta el tiempo perfecto. Y ese tiempo se acerca. Si sientes que siempre hubo algo diferente en tu mirada, algo que las personas notan aunque no lo digan, escribe en los comentarios: Eu recebo. Recibo mi identidad. Recibo mi sello. Recibo mi elección. Capítulo 3. La rechazo que viviste no fue fracaso personal, fue reacción espiritual. Una de las cargas más pesadas que has llevado no fue la escasez, ni el trabajo duro, ni las pérdidas materiales. Fue la sensación constante de ser rechazado. Rechazado en el trabajo, aunque dabas más que muchos. Rechazado en la familia, aunque eras el que más sentía. Rechazado en relaciones donde entregaste lealtad sincera. Y poco a poco empezaste a hacerte la pregunta más peligrosa: ¿qué hay de malo en mí? Esa pregunta se volvió silenciosa pero constante. Cada puerta cerrada parecía confirmar la mentira. Cada oportunidad que se caía reforzaba la idea de insuficiencia. Cada mirada crítica alimentaba la sospecha de que quizás realmente eras el problema. Pero hoy necesitas escuchar algo que puede reorganizar toda tu historia. La rechazo que viviste no fue evidencia de incapacidad, fue reacción. Reacción a tu integridad, reacción a tu sensibilidad, reacción a tu profundidad. El sistema acepta a quien se adapta sin cuestionar, aplaude al que produce sin preguntar, promueve al que repite patrones sin incomodar estructuras. Pero cuando aparece alguien que percibe incoherencias, que siente injusticias, que no negocia su esencia, ese alguien no es celebrado, es aislado. No porque esté equivocado, sino porque no es manipulable. Muchos de los lugares donde intentaste quedarte no estaban preparados para alguien con tu código. Tú buscabas sentido, ellos buscaban conveniencia. Tú buscabas coherencia, ellos buscaban resultado. Tú necesitabas verdad, ellos necesitaban apariencia. Y esa diferencia genera fricción. Lo que interpretaste como rechazo personal fue, en muchos casos, expulsión estratégica. No podías permanecer demasiado tiempo en ambientes que habrían terminado apagando tu llamado. No podías prosperar en estructuras que habrían comprado tu silencio a cambio de estabilidad. Por eso las cosas se rompían. Por eso las oportunidades se desvanecían cuando parecían seguras. Por eso personas que prometieron quedarse se alejaban sin explicación clara. No todo lo que se va es pérdida. Algunas salidas son protección, pero cuando uno está dentro del proceso, no se ve como protección. Se siente como abandono, se siente como humillación, se siente como injusticia repetida. Y tú te cansaste de empezar de nuevo, te cansaste de demostrar tu valor, te cansaste de ser el diferente. Sin embargo, a pesar del cansancio, nunca perdiste completamente tu fe. Tal vez dudaste, tal vez cuestionaste, tal vez lloraste preguntándole a Dios por qué tu camino era tan distinto y tan difícil. Pero algo dentro de ti nunca permitió que te desconectaras del todo. Ese algo es tu elección. El Padre Celestial no rechaza a quien aparta.
Cuando Él separa a alguien, lo hace con propósito, aunque el proceso parezca contradictorio. La separación casi siempre duele, porque implica cortar vínculos, romper expectativas, atravesar soledad. Pero la soledad no siempre es señal de desamor. A veces es señal de preparación. Si hubieras sido aceptado fácilmente por el sistema, tal vez te habrías conformado con menos de lo que fuiste llamado a manifestar. Si todo hubiera fluido sin resistencia, quizá nunca habrías buscado profundidad espiritual. La oposición te obligó a desarrollar fortaleza interior. La exclusión te empujó hacia una relación más íntima con Dios. El rechazo humano abrió espacio para la confirmación divina. Mira tu historia desde otra perspectiva. ¿Y si cada puerta cerrada fue un filtro? ¿Y si cada persona que se fue no estaba diseñada para acompañarte en la siguiente etapa? ¿Y si el rechazo constante fue una señal de que tu destino no es común? El enemigo no persigue lo insignificante, no invierte energía en quien no representa amenaza. Si tu vida fue campo de batalla, es porque cargas algo que necesita ser impedido. Y cuando no pudieron destruirte, intentaron agotarte. Pero sigues aquí. Cansado, sí. Con cicatrices, sí. Con preguntas aún abiertas, sí. Pero no destruido. Eso no es casualidad. Si hoy puedes reconocer que el rechazo que viviste pudo haber sido reacción espiritual y no fracaso personal, escribe en los comentarios: Eu soy escogido, no como consuelo, como revelación. Capítulo 4. Intentaron cansarte porque no pudieron destruirte. Hubo momentos en los que no querías morir, pero tampoco querías seguir luchando. No era deseo de desaparecer, era agotamiento profundo. Era la sensación de haber resistido demasiado tiempo sin ver recompensa. Era levantarte cada día con la impresión de que la vida era una carga constante, una prueba interminable. Y lo más difícil no era el trabajo, no era la falta de dinero, no era la rutina pesada. Lo más difícil era sentir que todo siempre exigía más de ti que de los demás, que para lograr lo mismo tenías que atravesar el doble de resistencia, que cada pequeño avance venía acompañado de una oposición inesperada. Eso no fue casualidad. Cuando el enemigo no puede destruir a alguien marcado, cambia de estrategia. Si no logra quebrarte con un golpe directo, intenta desgastarte lentamente. Si no puede arrancarte el propósito, intenta convencerte de que no vale la pena continuar. El objetivo no siempre es matarte, muchas veces es apagar tu fuego. Y contigo intentaron apagarlo de muchas formas. A través de la escasez constante, para que asociaras tu identidad con limitación. A través de la humillación, para que confundieras tu valor con fracaso. A través de la soledad prolongada, para que creyeras que estabas abandonado incluso por Dios. Pero hay algo que no lograron comprender. Tu resistencia no viene solo de tu carácter, viene de tu sello. Cuando alguien es separado por el Creador, hay una gracia que lo sostiene incluso cuando él mismo no entiende cómo sigue de pie. Tú pensaste que era pura terquedad. Pensaste que simplemente eras fuerte. Pero hubo noches en que ya no tenías fuerzas, y aún así algo te levantó al día siguiente. Hubo momentos en que estabas decidido a rendirte por dentro, y aún así no pudiste hacerlo del todo. Algo te sostenía. Ese algo es propósito. El propósito no siempre se siente como entusiasmo. A veces se siente como supervivencia silenciosa, como una chispa que no se apaga aunque el viento sople con violencia. Tú no seguiste porque todo estuviera bien. Seguiste porque dentro de ti había una convicción inexplicable de que tu historia no podía terminar en derrota. Y esa convicción no es humana, es espiritual. El enemigo sabía que no podía destruirte fácilmente. Entonces intentó cansarte.
porque una persona agotada deja de creer en su llamado. Una persona agotada comienza a conformarse con menos. Una persona agotada acepta lugares pequeños para evitar más lucha. Pero tú, incluso agotado, nunca te acomodaste del todo en lo que no correspondía a tu identidad. Eso es señal de elección. Hay quienes se quiebran en la primera tormenta. Tú atravesaste años. Hay quienes abandonan su fe ante la primera injusticia. Tú cuestionaste, lloraste, pero no te desconectaste completamente. Eso no significa que no hayas dudado. Significa que tu raíz es más profunda que tu dolor. El cansancio que sientes no es prueba de debilidad. Es evidencia de que has estado en guerra. Y quien ha estado en guerra no sale intacto, pero sale entrenado. Tu sensibilidad ahora es más madura, tu discernimiento ahora es más agudo, tu relación con Dios ahora es más íntima y menos superficial. El desierto no te destruyó, te refinó. Y aunque todavía haya áreas de tu vida que no comprendes, hay algo que ya es innegable. No pudieron apagarte. Estás aquí, escuchando, sintiendo que estas palabras describen tu historia con una precisión que asusta. Eso no es coincidencia. Si reconoces que han intentado cansarte más que destruirte, escribe en los comentarios: recibo fuerza renovada, recibo claridad sobre mi batalla, recibo confirmación de mi elección. Capítulo 5. Fuiste separado, no descartado. Y ahora comienza la activación. Durante años interpretaste tu historia como una secuencia de pérdidas, puertas cerradas, relaciones que no prosperaron, trabajos que no duraron, oportunidades que parecían promesa y terminaron en silencio. Y poco a poco construiste una narrativa interna donde eras el que no lograba mantenerse, el que siempre quedaba al margen, el que parecía llegar tarde a todo. Pero esa narrativa estaba incompleta. No fuiste descartado, fuiste separado. Hay una diferencia profunda entre ser rechazado por incapacidad y ser apartado por propósito. El descartado es dejado porque no sirve. El separado es retirado porque no pertenece a lo común. Y tú nunca perteneciste a lo común, aunque intentaste convencerte de lo contrario. Tu proceso no fue lineal porque tu llamado no es ordinario. Las vidas comunes siguen rutas previsibles. Estudian, trabajan, se acomodan, repiten. Pero cuando alguien está marcado por una elección divina, su camino parece fragmentado desde afuera. Cambios inesperados, giros bruscos, momentos de silencio, aislamientos prolongados. Todo eso no fue desorden, fue diseño. El Creador no improvisa con los que elige. La preparación muchas veces ocurre en lugares donde nadie aplaude, en temporadas donde no hay reconocimiento, en etapas donde la única validación viene del cielo y no de la tierra. Y tú fuiste entrenado en secreto. Mientras otros acumulaban títulos, tú acumulabas discernimiento. Mientras otros construían imagen, tú construías profundidad. Mientras otros aprendían a encajar, tú aprendías a resistir sin traicionarte. Esa es la diferencia. Ahora escucha esto con claridad. Cuando una persona finalmente entiende que fue separada y no descartada, algo se activa. Se activa la identidad. Dejas de pedir permiso para existir, dejas de mendigar aceptación, dejas de intentar reducir tu luz para que otros se sientan cómodos. No se trata de volverte arrogante, se trata de volverte consciente, consciente de que tu sensibilidad es don, consciente de que tu profundidad es herramienta, consciente de que tu mirada es señal. Hay algo en tus ojos que hace que incluso el enemigo retroceda, porque reconoce autoridad antes que tú la reconozcas. La autoridad espiritual no grita, no presume, no necesita escenario. Se manifiesta en presencia, en coherencia, en firmeza silenciosa.
y tú has estado caminando con esa autoridad sin entenderla. Por eso las pruebas fueron intensas, porque lo que está llamado a impactar necesita ser probado, no para humillarlo, sino para fortalecerlo, no para destruirlo, sino para purificarlo de todo lo que podría contaminar su misión. Tu dolor no fue desperdicio, tu soledad no fue abandono, tu cansancio no fue señal de fracaso, fue proceso de separación, y ahora comienza algo distinto. No necesariamente un cambio inmediato de circunstancias, no necesariamente una explosión visible de abundancia, sino un cambio interno que altera todo. Comprensión. Cuando comprendes que eres elegido, dejas de interpretar cada dificultad como castigo. Empiezas a verla como parte de un entrenamiento mayor. Empiezas a notar que incluso en la escasez hubo protección, que incluso en la humillación hubo formación, que incluso en el abandono hubo dirección. La activación comienza con conciencia. Tal vez todavía no veas la recompensa completa, tal vez aún estés en una etapa de transición, pero ya no eres el mismo que comenzó este camino. Ahora sabes que no estabas equivocado por no encajar. Estabas marcado, y si estás marcado, estás destinado. Destinado a impactar de una forma que no depende del sistema. Destinado a caminar con una autoridad que no necesita aprobación humana. Destinado a experimentar justicia divina en el tiempo perfecto. No todos entienden esto, no todos pueden cargarlo. Por eso, no todos viven lo que tú viviste. Esto no le ocurre a cualquiera. Si todo esto resuena en tu historia, si algo dentro de ti se está alineando mientras escuchas estas palabras, escribe en los comentarios: Eu soy escogido. Decláralo no como deseo, sino como identidad. Y si estás listo para aceptar la activación de tu propósito, declara también: Eu recebo. Recibo mi sello, recibo mi llamado, recibo la restauración que viene en el tiempo perfecto de Dios. Recuerda esto y guárdalo en tu espíritu. No fracasaste, fuiste elegido. El sistema no te rechazó, Dios te separó. Y lo que hay en tus ojos nunca fue accidente, fue señal. Aquí comienza tu nueva manera de mirarte.